Soy Erika Ruiz Sandoval y en nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y de su presidente Sergio Alcocer, quien lamentablemente no puede acompañarnos esta tarde, les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar exclusivamente con miembros de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Plus de COMEXI, de la cual soy coordinadora. Si se preguntan qué es esto de Europa Plus, cubrimos Unión Europea, más Balcanes Occidentales, Islandia, Noruega, Reino Unido, Santa Sede y Suiza. Esta unidad de estudio y reflexión pertenece al núcleo de asuntos globales, regionales e interregionales. Y explicarles un poco que en este 20º año de su existencia, COMEXI ha generado esta nueva estructura para analizar cabal y sistemáticamente el acontecer internacional y los núcleos y unidades de estudio y reflexión en los que participan sus asociados y no asociados. Lo que estamos tratando de hacer es acumular, juntar todo nuestro expertise y conocimiento para poder informar mejor la discusión en México sobre los temas globales y en el exterior, porque estamos en una era de profundos cambios y sobre todo de gran incertidumbre. Así que nuestro propósito es tratar de echar un poco de luz sobre lo que está pasando. En el webinar de hoy queremos profundizar en las distintas crisis que enfrenta Europa en este momento, y por azares del destino coincidió que estamos celebrando esta conversación en una fecha señalada, el 9 de noviembre, que es una fecha que en 1989 significó un cambio de era para Europa con la caída del muro de Berlín. ¿Es este nuevo conjunto de crisis una suerte de anticipo de otro cambio de época para Europa? Eso es parte de lo que vamos a conversar hoy aquí. Y recordemos que al final de cómo resuelva o enfrente Europa sus múltiples crisis, depende parte de la historia del futuro previsible, no solamente de la región, sino también del mundo en general. Para poder entender qué es lo que está pasando y qué consecuencias tendrán estas crisis superpuestas, tenemos la fortuna de contar esta tarde con expertos en varios ángulos de la realidad europea, los cuales presento en estricto orden alfabético. Nos acompaña Germán Aschenbruch Toledo, miembro del Servicio Exterior Mexicano con rango de embajador, quien recientemente fue representante extraordinario y plenipotenciario de México en Portugal y hoy está adscrito a la Academia Diplomática Mexicana, al Instituto Matías Romero. Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Mónica Laborda, que es académica asociada a la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Red de Europeístas en México. Mario G. Darreva, que es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesor adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. José Joel Peña Llanes, profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y Ana Luisa Trujillo Juárez, profesora investigadora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mucho Puma Power esta tarde aquí. Gracias por compartir sus ideas y experiencia con nosotros. Aprovecho para decir que pueden seguir nuestras actividades en la página web de COMEXI y en las redes, y que pronto estaremos llevando a cabo más conversatorios, seminarios y discusiones sobre temas europeos, así que esperamos contar con ustedes. Conforme avance la conversación, por favor hagan sus preguntas en el chat en línea de este webinar y diríjanlas al experto de su preferencia. Al final seleccionaremos algunas para darles respuesta y nos disculpamos de antemano si no conseguimos contestarlas todas. Así bien, vamos a iniciar la conversación con Germán Aschenbruch. Le pusimos como título a este conversatorio Europa, crisis superpuestas. ¿Cuáles son las que tú identificas y por qué son importantes? Tienes 5 minutos. Sí, muchas gracias, Erika. Trataré de ser muy breve, espero que no simplista. Mira, podríamos también titularlo Europa, la tormenta perfecta, porque en efecto lo que se ha estado dando en los últimos 2, 3 años, en un breve periodo de tiempo, es una multiplicación de eventos, tanto internos como externos a Europa y a sus instituciones, que han puesto a Europa ante, en algunos casos, unos desafíos de carácter existencial, en otros casos no. ¿Cuáles son? Yo creo que podremos mencionar rápidamente una serie de conceptos que anuncian megatendencias que están afectando a Europa.
Hoy en día en el continente europeo se habla, como en otras partes también, de una desglobalización, de una fragmentación de los mercados. Se habla de una transición, reestructuración. Sale también este nuevo término del nearshoring o friendshoring, como quieran llamarle, que anuncia una nueva época en el comercio, muy distinta a la que Europa venía apoyando en los últimos 20 años, que era el multilateralismo comercial. Aquí estamos hablando ya de la formación de bloques económicos de carácter mercantilista, ¿sí? Muy diferente a lo que sucedía antes. Estamos hablando del derrumbe de las reglas multilaterales de comercio, de la OMC que no funciona y en donde la Unión Europea había puesto un enorme capital político para promover el comercio y la libertad de comercio. Estamos hablando también de crisis por la migración. Miles y miles o cientos de miles de migrantes provenientes de otras regiones llegan a las costas europeas. Muchos de ellos se mueren, decenas de miles están muriendo en el mar Mediterráneo. Estamos hablando también en los años recientes de una creciente polarización del debate político en los países europeos, de la radicalización de estas fuerzas políticas, la desaparición o debilitamiento de los partidos del mainstream, el Partido Socialista o el Partido Popular o Demócrata Cristiano. En algunos casos prácticamente desaparecieron, como fue en Francia, o el Demócrata Cristiano en Italia. O en otros casos se continúan, pero muy débiles y proliferan otras alternativas radicales. Entonces, es una multiplicidad de eventos que se dan, tanto internos como externos, y que se dan en un breve periodo de tiempo. Si tomáramos incluso un periodo más amplio de lo que aconteció en Europa, digamos 10 años, pues pareciera que Europa se despierta de una pesadilla tras otra. Recordemos, por ejemplo, la crisis del subprime en 2009-2010, la crisis griega de España, de Portugal, que tuvieron que ser rescatados. Muchos bancos europeos en Alemania, Francia, Países Bajos, tuvieron que ser rescatados también, porque se corría el riesgo de un quiebre de la zona económica y monetaria y del euro. Recordemos después, en 2016, que viene la crisis de los migrantes, que envenenó mucho el debate político interno en Europa, ¿sí? Favoreció el surgimiento de fuerzas xenófobas, racistas, de partidos que luchaban contra la migración y que no querían aceptar más migrantes. Y también envenenó mucho el debate entre los Estados miembros. Una decisión del Consejo Europeo tomada en aquel entonces por mayoría calificada de repartir la migración entre los diversos estados, no fue aceptada por un grupo de ellos, considerando que iba en contra de su interés nacional. ¿Sí? Y así se vienen dando entonces una serie de circunstancias. Y bueno, vino luego en 2016 el anuncio del Brexit, que fue muy traumático. La Unión Europea perdía una potencia militar, diplomática, económica y comercial, centro financiero internacional, la City, se iba a salir de la Unión Europea. Y quien pensara que el Brexit concluyó con la salida del Reino Unido el 1 de diciembre de 2021. Perdimos por un momento a Germán. Bueno, pero estaba cerca de terminar su comentario, pero es cierto, nos acaba de presentar un panorama amplio de todas las crisis desde cuándo se vienen hilando. Ahora, los que estudiamos Europa, siempre he dicho que no es apta para cardíacos, ¿no? Y que es una cosa que va de crisis en crisis. Y en buena medida se creó todo este proceso de integración para las crisis. Pero ahora se enfrenta a una crisis de enorme envergadura por la invasión rusa de Ucrania, que creo que ha servido de detonante o de catalizador de las otras crisis de las que ha hablado Germán aquí. José Joel Peña, ¿qué consecuencias inmediatas ha traído la agresión rusa contra Ucrania para la Unión Europea y qué acciones ha emprendido esta para hacerles frente? Tienes 5 minutos. Muchísimas gracias, Erika, y un gusto saludar a todas y a todos los que nos acompañan, un gusto. Y bueno, pues trataré de ir lo más rápido posible. Bueno, pues los impactos de la agresión de Rusia a Ucrania, tipificada así en el derecho internacional, desde su inicio en febrero de este año, han sido muy diferenciados, tanto al interior de la Unión Europea como para los Estados miembros en particular y para el mundo en general. Por cuestiones de tiempo mencionaré aquellos que desde mi punto de vista son los más apremiantes para este proceso de integración. Y en primer lugar, me referiré al aumento de los precios del gas y el petróleo debido a que la Unión Europea depende de estos recursos que precisamente exporta Rusia. En segundo lugar, las pérdidas de inversiones por parte de muchas y muchos inversionistas que se han mostrado temerosos
por las amenazas geopolíticas que implica esta agresión, ¿no? Y porque, como sabemos, Ucrania comparte frontera con la Unión Europea, concretamente con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumania. En un tercer lugar, podría ser el aumento significativo del gasto en seguridad y defensa, aunado a los altos costos de recibir a millones de personas que han huido de Ucrania para evitar poner en riesgo sus vidas. En términos económicos, y de acuerdo con algunas y algunos analistas, la agresión de Rusia contra Ucrania es el tercer shock que ha enfrentado el régimen de integración en las últimas 2 décadas, siendo el primero de ellos la crisis financiera y económica de 2008, que muchas y muchos europeos dicen que ya terminó, pero yo considero que sigue y que sigue siendo un lastre. Y la segunda crisis, pues es aquella provocada por la pandemia de la COVID-19. Entonces, es por ello que la Unión Europea y las instituciones supranacionales y los Estados miembros han tenido que desplegar un sinnúmero de acciones para salir avante de estas crisis, ¿no? Y destacaría, por ejemplo, la decisión de las y los jefes de Estado de los Estados miembros de terminar con la dependencia de las importaciones de gas, petróleo y carbón de Rusia. Han lanzado diferentes planes con acciones muy concretas, entre ellas diversificar los suministros, aumentar la eficiencia de las energías, acelerar la transición hacia energías renovables con todos los costos que esto implica. De manera paralela, han optado por replantear el sistema de precios de la energía y de esta forma ayudar a la ciudadanía a cubrir sus necesidades de cara a un invierno que al parecer será muy crudo. Ya está empezando aquí en México y en la Unión Europea seguro será mucho peor. Y con el mismo propósito se han adoptado, por ejemplo, en octubre pasado, un reglamento de emergencia, ¿no? Que tiene como finalidad reducir el uso de la electricidad, limitar los ingresos de productores de electricidad y asegurar una contribución solidaria de las empresas de combustibles fósiles. Y para lograr esto y otras acciones que hablaré más adelante en una segunda intervención, pues se ha tenido que recurrir al presupuesto de la Unión Europea, un dinero que no estaba, valga la redundancia, presupuestado, ¿no? Por ejemplo, en un inicio se acordó destinar 50,000 millones de euros para contener la inflación, 75,000 millones de euros para poner en marcha un plan de independencia energética que reduzca la dependencia de Rusia, a la que me refería hace un momento, 30,000 millones de euros para cubrir el costo de la acogida de las personas refugiadas provenientes de Ucrania. Se han movilizado más de 2,500 millones de euros para financiar el envío de armas a Ucrania, por mencionar tan solo algunos ejemplos, ¿no? Y en este caso en concreto es muy importante destacar el papel que ha jugado la Unión Europea brindando asistencia humanitaria, ¿no? Y también en una intervención posterior resaltaré algunos hechos que me parecen fundamentales. Muchísimas gracias, José Joel. Sin duda, la invasión rusa de Ucrania ha puesto sobre la mesa y de manera muy contundente, quizás como nunca antes en el proceso de integración, el tema de la seguridad europea. Mónica Laborda, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es el peso de la OTAN en esta ecuación? ¿Y es acaso una aspiración o una posibilidad real que Europa alcance la autonomía estratégica? Tiene 5 minutos. Gracias, Erika. Buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes compartiendo la reflexión. Sin duda, Europa enfrenta la crisis más grave de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. La creciente amenaza de seguridad requiere que se dé un gran salto cualitativo que aumente la voluntad de negociar y fortalecer sobre todo la capacidad de recuperación y de acción de Europa adentro de su continente. La crisis en Ucrania, esta invasión de Putin a Ucrania, ocurre en el continente europeo, no hay que olvidar esto y tenerlo muy presente, y en este momento considero yo que no hay otra alternativa más que la OTAN. La OTAN, porque la Unión Europea ha sido incapaz de avanzar en la autonomía estratégica, esta que comentabas, ya que se planteó esta estrategia global para la política exterior y de seguridad, pero no ha habido todavía los avances suficientes como para que Europa sea estratégicamente eficiente y autónoma en materia de seguridad. No quiere decir que esto no pueda hacerlo en un futuro, que no vaya a existir nunca. La Unión Europea rompió, es importante destacar, uno de sus tabúes y liberó 500 millones de euros del presupuesto del Fondo Europeo de Apoyo para la Paz para la entrega de armas a Ucrania. La idea es usar este fondo en un futuro también para proporcionar ayuda militar en caso de crisis.
Tras el cambio de rumbo en Alemania, con su propio gasto en defensa, la Unión Europea también dice que es urgente gastar mucho más dinero y recursos a una mejor defensa, coordinar este gasto entre los Estados miembros. Los europeos deben de revisar sus capacidades en materia de logística. Me refiero a mejorar el transporte, el traslado fluido de soldados, material y otros equipos a través de las fronteras. Esto crea nuevas disputas internas en la Unión Europea, lo que ha complicado hacer frente a nuevos desafíos. Es importante destacar que la OTAN es la alianza estratégica político-militar más importante del mundo. Al día de hoy con 30 países miembros y busca prevenir el resurgimiento del militarismo nacionalista en Europa y fomentar la integración política europea. Las expansiones de la OTAN han incomodado a Rusia y ha sido el pretexto o uno de ellos para poder invadir Ucrania. Desde 1999, cuando ingresan Hungría, Polonia y la República Checa, países que habían sido miembros del disuelto Pacto de Varsovia, recordemos esta alianza militar que existió en Europa del Este y que se había creado justamente para contrarrestar a la OTAN. Posteriormente, en el año 2004, se unieron más países del antiguo bloque soviético, destacando los estados bálticos de Estonia, Letonia, Lituania, así como Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Lo que es importante a destacar es el cinturón ruso de seguridad. Bielorrusia y Ucrania como la perla de la corona. Ucrania es la frontera occidental de Rusia. Por la cercanía, desde la invasión napoleónica de 1812, Ucrania ha servido como una zona de protección para Moscú. De allí su importancia estratégica. No hay prueba tampoco, es importante que destaquemos, de una amenaza de la OTAN directamente hacia Rusia. La Alianza Atlántica se creó, recordemos un poco, por este Tratado del Atlántico Norte en 1949, con el objetivo de contener esta expansión de la Unión Soviética y proteger las democracias occidentales. Su columna vertebral era la disuasión nuclear, que solo poseía en ese momento Estados Unidos. 2 años después se creó la estructura político-militar que conocemos hoy en día con el nombre de la OTAN, y Europa Occidental estaba destruida, dividida, arruinada e incapaz de defenderse por sí misma. Solo Estados Unidos fue capaz de garantizar su seguridad y así lo hizo durante más de 40 años. Cuando en 1991 se disolvió el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética desapareció, convirtiéndose en las 15 repúblicas que conocemos independientes, la amenaza existencial de Europa Occidental dejó de existir y teóricamente la OTAN perdió su razón de ser. Pero los países europeos no tenían las capacidades ni la organización para hacerse cargo de su propia defensa, ni tampoco Estados Unidos tenía ninguna intención de abandonar la influencia que tenía sobre Europa. Al contrario, la aumentó extendiendo la alianza hasta todas las fronteras hacia Rusia, como comentamos. Entonces, la OTAN se ha ido adaptando estratégicamente a esta nueva situación, contemplando nuevas amenazas, como por ejemplo el terrorismo, incluyendo en sus misiones gestión de crisis, operaciones de fuerza aérea e inclusive la llamada seguridad cooperativa, que convertían a la alianza en un gendarme global. Pero su organización interna no ha cambiado. Se creó la Unión Europea, la política exterior y de seguridad común, incluyendo la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero la estructura de la OTAN ha seguido siendo prácticamente la misma desde que se fundó. En la actualidad, y a pesar de todos los cambios geopolíticos, la OTAN ha cambiado muy poco. Importante destacar el gasto militar de Estados Unidos el año pasado, en 2021, según datos del Instituto de la Paz, este instituto de investigación en Estocolmo, cerca de 767,000 millones de dólares, mucho más que el doble de los otros 29 aliados juntos. De ahí el peso y la importancia de transformar toda la estrategia de seguridad para Europa. En lo que respecta a armas nucleares, y con esto concluyo, Estados Unidos dispone de 5,000 armas nucleares, ¿no? En este sentido de ojivas nucleares, y los otros 2 aliados que poseen, que son Reino Unido, que tiene 225, dependen del suministro de misiles de Estados Unidos para poder ser utilizados, y Francia 290. De ahí vemos pues la importancia que tiene, como les comentaba, de que la seguridad sea tomada por Europa y dirigida desde esta perspectiva. Gracias, y hasta aquí dejaría esta primera intervención. Muchas gracias, Mónica. Complicado panorama, la danza de los millones, también de los misiles, y bueno, un panorama poco alentador, pero bueno, si miramos panoramas poco alentadores, toca mirar ahora al país que se ha convertido en sí mismo en un compendio de todas las crisis, Reino Unido. Ana Luisa Trujillo, ¿qué le pasó a la otrora potencia? ¿Por qué está en esta situación? ¿Y qué relación crees que tenga esta colección de crisis que experimenta Reino Unido con el Brexit? Tienes 5 minutos.
Muchas gracias, Erika. Muchas gracias también a quienes nos ven y saludo a mis compañeros de panel. Bueno, la cuestión en Reino Unido es a todas luces complicada porque yo identifico al menos 4 o 5 aspectos dentro de esta crisis que es múltiple, ¿no? y que no pareciera tener una solución sencilla en el contexto internacional en el que nos estamos desarrollando. En primer término, mencionaría el Brexit, ¿no? como una de las grandes causas de esta crisis terrible que vive Reino Unido y que sitúa al país en una crisis económica muy importante donde se ve desde la escasez de mano de obra hasta la falta de inversión y la inflación que se ha combinado también con lo que sucede en la guerra en Ucrania. También hay una crisis muy importante dentro del Partido Conservador. Hace ya varios años que hay una serie de facciones importantes dentro del Partido Conservador que marcan ahí una ruptura importante dentro del Reino Unido. Pareciera que los partidos, ahí sí, tanto laboristas como conservadores, no han podido leer qué es lo que quiere el electorado, hacia dónde tienen que enfocar las políticas para satisfacer a los electores. Sin embargo, creo que esto también tiene algunas raíces en la crisis económica de 2008 que ya anticipaban mis colegas, y también en que el electorado busca protegerse de estos efectos negativos de la globalización. Bueno, y ahí tendríamos que ir en un debate mucho más amplio todavía. Los euroescépticos han hecho un trabajo importante en este contexto, ¿no? Aprovechando un poco la coyuntura, y esto nos ayuda también a explicar por qué el Brexit. Bueno, también considero que hay una crisis importante después de la pandemia, ¿no? La mala gestión de la pandemia también es un factor que pone a Reino Unido contra las cuerdas. Los escándalos sexuales de los diputados cercanos a Boris Johnson, las fiestas del COVID en el periodo de confinamiento más importante, e incluso también, ¿por qué no mencionar el escepticismo frente al virus y frente a la letalidad del virus en un primer momento en el que incluso hasta Boris Johnson es contagiado y bueno, después se recupera y ya hay un cambio importante en el manejo de la pandemia? Y otro elemento de esta crisis, yo lo enfocaría en la parte económica, ¿no? 10% de la inflación, la escasez de energéticos, derivado de lo que sucede en Ucrania, un poco crecimiento económico, la pérdida de poder adquisitivo, la posibilidad o la realidad de que un amplio sector de la población británica vaya a caer en la línea de pobreza, creo que son elementos que yo pondría sobre la mesa para ir dibujando esta crisis tremenda en la que se encuentra el Reino Unido y que además, por qué no decirlo, también se suma con esta pérdida de liderazgo o de unidad, de este sentido de lo que es ser británico a partir del fallecimiento de Isabel II, ¿no? y la ausencia de una imagen como lo fue, ¿no? Porque, bueno, Carlos III está ahí, pero pues precisamente hoy le tocó una lluvia de blanquillos, ¿no? Porque eso también nos da un poco el panorama de cuál es la gravedad de la crisis en Reino Unido. Y bueno, yo lo dejaría hasta aquí para seguir tejiendo en mi próxima intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Luisa. Bueno, si todas estas crisis combinadas ya generan alarma, habría que añadir una que sin duda califica como crisis existencial, y esta es la que tiene que ver con el ascenso de la extrema derecha en los países de la Unión Europea. Luis Guacuja, ¿por qué podríamos decir que es una crisis existencial que cada vez más países de la Europa integrada tengan gobiernos en los que participa o es el gobierno la extrema derecha, y qué implicaciones tiene para el proceso de integración? Tienes 5 minutos. Bien, muchas gracias, Erika, muchas gracias a Comexi, a mis colegas y a los que están participando en este webinario. Bueno, ya lo mencionó Erika, hoy es una fecha icónica, entre otras cosas, porque se cumplen 33 años de la caída del muro de Berlín,
pero el día de hoy también pues estamos viendo todavía los resultados de lo que sucedió ayer en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y hay un dato que me llamó la atención, que es una encuesta a boca de urna que levantó CNN en estas encuestas de salida, y lo que los votantes decían era lo siguiente: el 5% de los votantes se decía satisfecho y participaba con cierto entusiasmo. El 39% se decía insatisfecho y el 34% enojado. Este es quizá parte de este fenómeno en estos tiempos complejos, donde hay nuevos conceptos y que exigen también abordarlos desde diferentes perspectivas. Ya no nos alcanzan los conceptos tradicionales de izquierda o derecha, o un concepto como el populismo también resulta insuficiente para explicar los fenómenos actuales. Tenemos que acercarnos de otra manera y buscar nuevos conceptos. Es evidente que una de las principales amenazas que tiene Europa ante sí, y el proyecto de integración europea en particular, es el ascenso de la extrema derecha. El principal problema lo tiene en casa. La Unión Europea, desde sus inicios, se basa en principios y valores. Estos últimos incluso con una naturaleza jurídica vinculante, está en los tratados. Y no obstante eso, hay países como Hungría o como Polonia que desde hace una década han ido violando los principios, los valores de la Unión Europea, y la Unión Europea ha actuado de manera muy lenta, de manera muy laxa y de manera pues que ha sido absolutamente ineficaz, ¿no? Y esto hace que la extrema derecha haya ascendido de manera preocupante. Hoy por hoy, solo 5 países de la Unión Europea están libres de partidos de extrema derecha. Y los partidos de extrema derecha han ido ascendiendo de manera impresionante, ¿no? Hay países como Polonia que tienen un 50%, digamos, de escaños en el Parlamento de extrema derecha. En el caso de Hungría, el 60%. Y tenemos otros casos como Dinamarca o Finlandia con cerca del 15-17%. Y digamos que es una representación que ya está haciendo mella en el proyecto comunitario, que está haciendo mella en la democracia europea, y con una naturaleza y una maleabilidad muy interesante. El problema es que el propio Casmud, que es uno de los estudiosos más importantes del fenómeno del populismo y de la extrema derecha en Europa, ha dicho que el principal desafío de la política europea contemporánea no es el populismo, sino el vacío ideológico de los principales partidos políticos, de las corrientes políticas dominantes. El problema es que se le ha normalizado a la extrema derecha. El problema es que se le ha minimizado, se le ha tolerado, se le ha cobijado, se le ha permitido cohabitar en determinados gobiernos, y ahora incluso la extrema derecha ha mutado, se ha sabido adaptar, incluso se muestra de manera edulcorada, como lo vemos con Marine Le Pen en Francia, ¿no?, al lado de su gatito, o de una Giorgia Meloni que ahora, ¿no?, se codea o parece que se codea con el presidente del Consejo Europeo, con la presidenta de la Comisión Europea, ¿sí? Y pareciera que como es mujer va a velar por los derechos de las mujeres, nada más alejado de la realidad, ¿no? Y el problema también es que esta extrema derecha está haciendo metástasis en Europa. Hay una crisis fundamental de valores en la Unión Europea. Los ciudadanos están cada vez más insatisfechos. Lo vemos incluso en países como Francia. El Eurobarómetro demuestra que solo el 32% se sienten identificados ya con el proyecto europeo. Y lo vimos en las últimas elecciones en Francia.
En la primera vuelta ganó la extrema derecha. Si contamos los votos de los dos partidos de extrema derecha, superaban a los votos de Emmanuel Macron. Ese es el panorama de momento en Europa y el problema preocupante de la extrema derecha. Pues muchas gracias, Luis. Pero no todo tiene que ver con el ascenso de la extrema derecha, también preocupa la confluencia de los extremos. Mario Ojeda, ¿ha llegado a Europa una etapa política en la que todo vale? En la que ya no importa ni la derecha ni la izquierda, sino la estridencia. ¿Por qué preocupa que esto esté ocurriendo en un otrora bastión de la democracia liberal? Tienes 5 minutos, Mario. Muchas gracias, Erika, muchas gracias a Comexi y un saludo a todos los colegas aquí presentes y al público que nos acompaña. Pues bien, no es la primera vez que los extremos se acercan. Yo advierto, bueno, pues que tal y como tuvimos en 1939 un pacto entre el canciller de la Unión Soviética, Molotov, y el canciller de la Alemania nazi, con Ribbentrop, pues no sería la primera vez que los extremos se unifican. Por cierto, hablando de conmemoraciones, hoy también se conmemora un aniversario más de Kristallnacht, que abrió una era negra para Europa. Ese pogrom por el cual pues, los negocios de los judíos residentes en Alemania fueron destrozados por las hordas nacionalsocialistas. Bien, llama mucho la atención efectivamente que la extrema derecha y la extrema izquierda se den la mano en su apoyo a Putin. Pues lo hemos visto con Matteo Salvini, con Silvio Berlusconi, con Marine Le Pen, con Éric Zemmour, de manera, bueno, ambigua con los boxistas en España, con Víctor Orbán, en Hungría, etcétera. Se explica, bueno, esa atracción que la derecha siente por Vladimir Putin, pues por cierta nostalgia por el liderazgo fuerte, tal y como fue representado en su momento, ya bien por Mussolini, o más tarde por De Gaulle, o más tarde por Margaret Thatcher, lo que se guste y mande. También esa identificación con lo que pues, muchos de estos liderazgos de extrema derecha han llamado los valores comunes que comparten con Putin y que podríamos denominar pues, valores blancos y cristianos de la vieja Europa, ¿sí? Sobre todo las posiciones conservadoras del líder ruso en lo que se refiere a los derechos de las llamadas minorías sexuales LGBT o de los derechos de la mujer, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, etc. También comparten pues, la común oposición a la Unión Europea. Si Putin ve en esta la expansión hacia el este pues, del neoliberalismo y del globalismo y de una amenaza a lo que él considera una esfera de influencia tradicional de Rusia, pues también los partidos de extrema derecha contemplan con desprecio a la Unión Europea como una organización liberal, cosmopolita, que está abriendo las puertas a la invasión de los inmigrantes, del Islam y otras amenazas a lo que ellos perciben como la identidad de sus respectivos países. En ese sentido, Putin ofrece justo lo que la extrema derecha quiere hoy, ¿sí? Exacerbado por la pandemia, la incertidumbre, la recesión económica, las políticas de austeridad que en el pasado la Unión Europea impuso, pues han contribuido a un aumento de la ira pública contra todo aquello que, bueno, ven como amenazas a su estabilidad social, desde el liberalismo que ven, o hasta la inmigración.
así, bueno, el nativismo europeo pues se ve al espejo en el etnonacionalismo asertivo que ha imperado en Rusia desde la llegada de Putin al poder hace más de 2 décadas. Lo que sorprende es que la izquierda europea parezca abrazar esta misma simpatía por el autócrata ruso sin mayor reflexión. ¿Sí? En ese sentido, pues vemos que las izquierdas europeas, al igual que las latinoamericanas, pues comparten de modo simplista y maniqueo nociones tales como que Ucrania es un estado nazi, un estado títere de los Estados Unidos, que Putin es un hombre de paz, que Rusia lo que está haciendo es defenderse de una organización del Tratado del Atlántico Norte eminentemente belicista y que busca destruirla, etcétera. Todas estas teorías conspiratorias muy parecidas a las que comparten los terraplanistas, los antivacunas, etcétera, etcétera. Y entonces nos encontramos ante un panorama desconcertante en el que, de una parte, pues Eric Zemmour, otro líder de una ultraderecha, bueno, que sumada a la de Marine Le Pen parece mayoritaria en Francia, uno de los países eje, uno de los países axiales de la Unión Europea, llamó sin rubor a Putin un valiente nacionalista que defendía a su país de la OTAN. Y que, pues, que él le gustaría que hubiera un Putin francés, tal vez él se ve en ese rol. Y paralelamente, su rival de extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, ha defendido también sin rubor las atrocidades rusas en Siria, mientras culpa a la OTAN por la invasión rusa de Ucrania. ¿Sí? Entonces, vemos que en Alemania también Alternative für Deutschland, un partido populista de extrema derecha, y Die Linke, un partido de izquierda, se hacen eco de las narrativas del Kremlin sobre la invasión de Ucrania. Recordemos en ese sentido que el 28 de abril pasado, finalmente el Bundestag, tras un debate intenso, aprobó finalmente una ley que autorizaba el envío de armamento pesado a Ucrania. En ese debate, 538 parlamentarios del Bundestag votaron a favor, mientras que 100 se opusieron tenazmente. El desglose de esos votos por partido muestra que la mayoría de los que votaron en contra de las entregas de armas a Ucrania fueron precisamente diputados tanto de Alternative für Deutschland como Die Linke. Ok. Bueno, pues el panorama es aterrador, querido Mario, si vemos esta situación. Pero bueno, ahora vamos a que cada uno les pediría que esbozaran escenarios para el futuro previsible desde sus respectivas perspectivas. Ya tenemos también algunas preguntas del público. Animo a los demás a plantear las que ustedes gusten. ¿Qué podemos esperar para cuando menos el mediano plazo en términos de política interna, política exterior, liderazgo global, actuación en ámbitos bilateral o multilateral por parte de Europa? ¿Cómo se resolverán estas crisis? ¿O vamos a tener que hablar también aquí de una nueva normalidad europea? De dejar de pensar que todo esto es anormal y que este es ahora el nuevo estándar. ¿Qué implicaciones tiene esto para la propia Europa y para el resto del mundo? Y evidentemente vamos a seguir el mismo orden, cada uno tiene 3 minutos, salvo Germán, que infelizmente la tecnología nos hizo una jugarreta y que tiene un par de minutos más. Empezamos con Germán, que le faltaron todavía algunas crisis en el panorama general. Tienes la palabra, Germán. Una disculpa, se cayó creo el wifi aquí del instituto, ni hablar, lo siento mucho. Para concluir, me hacía falta, creo, mencionar lo que yo identifico como 3 grandes crisis existenciales, o desafíos, más bien dicho, existenciales para la Unión Europea. Uno ya se mencionó, que es la invasión rusa de Ucrania, considerado un game changer, ¿sí? Un turning point le llaman, milestone, o los alemanes le dicen un Zeitenwende, un cambio de época.
altera todo, ¿no? La arquitectura de seguridad europea se ve puesta en peligro y entonces tienen que reaccionar frente a eso. El segundo gran desafío que tienen, y yo creo que es de carácter existencial, es el cambio climático. Europa se está calentando 2 veces más rápido que el resto del mundo. ¿Sí? La temperatura en Europa ha subido en los últimos 30 años 2 grados más que en otras regiones. Y ya lo pudimos constatar en 21-22, los grandes incendios de los bosques europeos, y no de la costa mediterránea. Las temperaturas mediterráneas de 48 grados las pudimos ver en el Reino Unido, en Suiza, incluso en Países Bajos, países templados donde nunca se había sucedido eso. Entonces, es un desafío muy serio. La temperatura del mar Báltico fue hasta el 2021 5 grados por encima de lo que había en otros países. Entonces, el cambio climático, sin lugar a dudas, te está planteando un desafío existencial para el continente europeo y están reaccionando al respecto. De eso lo podemos platicar después. Y el tercer gran desafío que yo encuentro es el demográfico. La evolución demográfica de Europa es muy mala. No solamente está envejeciendo aceleradamente el continente, sino que no están naciendo los bebés que habrían que sustituir a los baby boomers que nacieron entre el 57 y el 77 y que se están retirando, ya se retiraron o están a punto de jubilarse. Será este periodo de la gran jubilación y no encuentran personal o no encuentran ciudadanos europeos para sustituirlos, y esto es muy serio. Las perspectivas para el año 2100 son muy serias. España, que hoy tiene 46 millones, va a tener 23 millones de habitantes. África va a estar creciendo al 4.5% de población, ¿sí? Mientras que Europa se va a ir haciendo más chico cada vez. Cuando descubrieron los europeos el continente americano, representaron el 20% de la población. Josep Borrell acaba de dar en la provincia europea o de los europeos para poder garantizar su viabilidad como grupo humano. ¿Sí? Nigeria va a tener 400 millones de habitantes en el año 2100. Latinoamérica va a crecer al 2.5%. Entonces, ahí hay un problema que tienen que resolver y no estoy viendo claramente que se está haciendo algo al respecto a nivel de los Estados miembros, con algunas excepciones, o a nivel de las instituciones. Con eso yo terminaría lo que faltaba de decir. Gracias, Germán. Un panorama preocupante, sin duda. José Joel, 3 minutos. Muchas gracias. A mí algo que me preocupa y que creo que no ha sido bastante dimensionado, no se ha tomado mucho en consideración, es la relación futura de la Unión Europea con Rusia, porque eventualmente va a concluir la agresión, ¿no? Y esto tiene especial relevancia, sobre todo por las sanciones que le ha impuesto el bloque regional a Rusia por 3 acontecimientos muy puntuales: la anexión de Crimea en 2014, la agresión contra Ucrania que inició en febrero de este año, y la supuesta anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson en octubre pasado. Y quisiera destacar la noticia del día de hoy, dijera Erika, caliente, ¿no?, sobre la retirada de tropas rusas de Gerson. El comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, el general Sergei Surovikin, admitió que ya no era posible para sus unidades mantener los suministros en la ciudad de Gerson, intentar al mismo tiempo repeler los ataques del ejército ucraniano, ¿no? Entonces, esta retirada significa un triunfo para Ucrania y una derrota para Rusia. Y bueno, regresando rápido a las sanciones, que por cierto, hay que aclararlo, se apegan al derecho internacional. Estas han sido de carácter individual, es decir, se imponen a personas en particular, ¿no? Desde 2014 se han sancionado a más de 1,239 personas, incluyendo, por supuesto, al presidente Vladimir Putin, ¿no? Y a estas personas se les prohíbe viajar hacia el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, o incluso se les inmovilizan sus bienes, particularmente las cuentas bancarias que tienen en bancos europeos. Hay sanciones económicas, que destaca la restricción a las importaciones de Rusia y a las exportaciones hacia Rusia sobre ciertos productos, porque no se incluyen, por ejemplo, insumos para la salud, la alimentación y la agricultura, porque esas sanciones tendrían una repercusión, obviamente, también para las y los ciudadanos de la Unión Europea, pero no se puede importar petróleo, carbón, acero, oro y otros productos desde Rusia, y la Unión Europea no puede exportar hacia dicho país productos tecnológicos, equipos de transporte, artículos de lujo, entre muchos otros.
También se han aplicado restricciones en sectores clave como el financiero, el comercial, el energético y el de defensa. Y también, por ejemplo, se ha suspendido las actividades de algunas radiodifusoras rusas para evitar campañas de desinformación y manipulación de los hechos. Y hay sanciones también diplomáticas que van desde la cancelación de cumbres bilaterales hasta la suspensión de negociaciones para la incorporación de Rusia a organismos internacionales. ¿Sí? En total, la Unión Europea ha puesto en marcha 8 paquetes de sanciones contra Rusia. El último, que fue anunciado a principios de octubre, incluye, por ejemplo, el compromiso de fijar un precio tope al petróleo ruso, lo cual tendrá una incidencia directa en la economía de dicho país. Entonces, insisto, a mí me preocupa cuál va a ser el futuro de la relación, sobre todo por todas estas sanciones que se han impuesto y que aparte se han coordinado con Estados Unidos para hacerlas más efectivas. Así es, Rusia no va a desaparecer del mapa, pase lo que pase con el final de esta agresión contra Ucrania. Mónica Laborda, ¿van a estar preparados los europeos para este panorama? Gracias, Erika. Pues definitivamente con la OTAN, tal como funciona actualmente como única garante de seguridad europea, es evidente que la defensa de Europa no está en manos de los europeos, como comentaba hace un momento, sino más bien las decisiones se toman desde el otro lado del Atlántico. Entonces, además, desde la independencia en el campo de seguridad y la defensa, la Unión Europea tampoco puede articular una política exterior autónoma, no puede convertirse en un actor global independiente y por ende también considero que no puede defender sus intereses y sus valores sin condicionamientos externos, lo que también tiene consecuencias, por supuesto, de carácter económico y político. La Unión Europea considero que es urgente que articule su propia estructura autónoma de seguridad. Esto le permitirá también garantizar por sí misma de su defensa colectiva en condiciones normales y ante amenazas previsibles, sin perjuicio, por supuesto, de una relación transatlántica que siempre ha sido en buenos términos y que es buena, pero probablemente no en su forma actual, al menos para los europeos. La mejora en las capacidades que propone la reciente aprobada brújula estratégica es necesaria, pero no suficiente. Los países europeos tienen que dar ese paso político de avanzar hacia una Unión Europea mucho más fuerte, con una defensa autónoma creíble y suficiente. Solo entonces considero que cuando la Unión Europea tenga su propia fuerza, se va a poder pensar en una relación mucho más equilibrada con Estados Unidos que convenga por igual a ambas partes, es decir, una nueva alianza entre Estados Unidos y la Unión Europea a la que se podrían unir otros países que ahora forman también parte de la OTAN. Me refiero, por ejemplo, a Reino Unido o a Canadá. Esta arquitectura de seguridad también sería beneficiosa para Estados Unidos porque se liberaría de sus compromisos militares permanentes con Europa y los podría dirigir a su prioridad, que es el espacio Indo-Pacífico, sin perjuicio, por supuesto, de que esto pudiera acudir en auxilio de Europa si es que así lo requiriera, o pudiera tener a su vez el apoyo de la Unión Europea si lo necesitara. Entonces, considero que únicamente la influencia política sobre Europa decaería y con ella la económica, y tal vez ahí esté el nudo en cuestión tan difícil de deshacer. Por otra parte, todo esto que les estoy comentando no tendría mucho sentido si la Unión Europea, convertida en una potencia global con capacidad militar autónoma, actuara en el escenario internacional del mismo modo que lo hacen otras potencias, en beneficio solo de los intereses, imponiéndose hasta donde sea posible. La guerra en Ucrania definitivamente, como hemos comentado, marca un antes y un después en las relaciones entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Y también representa una ruptura sin precedentes del orden de seguridad euroatlántico que desde 2008 arrastraba un deterioro considerable. Muchos de los problemas que la Unión Europea hace frente llevan acumulándose años, no décadas. Más que girar hacia un realismo crudo, tras haber pecado de una visión idealista del mundo, la Unión Europea le corresponde asumir más bien un papel mucho más aproximado a su vecindario, al sistema internacional, mediante una política comercial determinista y también vinculando los intereses económicos a la seguridad. Definitivamente la crisis con Rusia evidencia que esta estrategia necesita una profunda revisión. También pone sobre la mesa la necesidad de diseñar nuevas formas de aproximarse tanto al vecindario europeo como al panorama y al contexto global. Y hasta aquí dejaría mi intervención, Erika. Muchas gracias, Mónica. Ana Luisa Trujillo, ¿ya tocó fondo Reino Unido? Bueno, esperemos que no, y sí, porque de tocar fondo, pues solamente queda ir hacia arriba. Creo que había planteado algunas ideas importantes sobre la crisis multidimensional en la que vive
Reino Unido. Ahora me gustaría hablar un poco sobre los retos que tiene Reino Unido, y perdón por mi invitada, los retos que tiene Reino Unido en cuanto a la solución de esta crisis, ¿no? Y esto tiene que ver con la llegada de Rishi Sunak como primer ministro. Creo que él tiene retos muy importantes que podrían ayudar a solventar esta crisis. El primero es, pues, mostrar la suficiente madurez política, es decir, es muy joven, es el primer ministro más joven que llega a Reino Unido. También es el más rico, es otra realidad, ¿no? Y eso a veces juega en su contra, porque lo vinculo con la otra idea que tengo. La gente no cree que sea capaz de ponerle solución a la crisis que vive Reino Unido, y que sea capaz de leer las dinámicas, las demandas que tiene la sociedad británica en este momento. Y con ello también paso al otro reto importantísimo, que es resolver el problema económico, tratar de paliar la crisis económica, reducir la inflación que se planea pueda llegar en 2023 casi hasta el 18%, y que se pueda solventar la problemática del Brexit, ¿no? Y toda la falta de mano de obra, la escasez de productos, en fin. Para ello se tendrá que plantear en este programa que se va a anunciar el 17 de noviembre, esta ruta que se espera tenga una subida de impuestos y una disciplina fiscal, lo cual creo no va a ser bien tomado por la mayoría de la población. Y bueno, cerraría también diciendo que otro de los retos es mantener la cohesión de Reino Unido, es decir, a partir del Brexit hay muchas voces en Escocia que vuelven a replantear la celebración de un referéndum para salir de Reino Unido. Y también la cuestión en Irlanda del Norte, ¿no? Sobre esta posible reunificación con la República de Irlanda. Bueno, creo que pues esos serían más o menos los retos que tiene este nuevo gobierno, y que podrían ayudar a sacar a Reino Unido de esta crisis, pues que parece todavía no tiene final. Muchas gracias. De acuerdo. Vamos ahora con Luis Guacuja. ¿Hay algún antídoto para la extrema derecha? ¿Hay alguna poción, un bebedizo, algo? Bueno, sí la hay, ¿no? Primero habría que señalar, como el propio Casmut también señala, ¿no? A veces pensamos que las democracias están amenazadas por los antidemocráticos, y no es así. A veces la principal amenaza está dada por funcionarios electos en procesos democráticos que erosionan los sistemas políticos desde dentro, ¿no? Y algo así está ocurriendo en la Unión Europea. La extrema derecha ha sabido mutar y adaptarse. Si antes proponían la salida de los países de la Unión Europea, ahora se han dado cuenta que eso no es necesario, ¿no? Que es mejor estar dentro y dinamitar a la Unión Europea desde dentro. Y aquí está el peligro. Y otro peligro adicional es esta normalización de los discursos, ¿no? Este discurso emblemático por quien procede de Josep Borrell, el representante de la diplomacia europea, diciendo que Europa es un jardín y el resto es una jungla, seguramente es un discurso que aplaudieron en la extrema derecha en España, en Francia, en Italia, en Hungría. Porque es este europeísmo que suena a veces a nacionalismo, a veces a colonialismo, y que también implica cierta superioridad. Y hay una identificación con este discurso de la extrema derecha, que es un populismo excluyente. Y esto es lo peligroso, ¿no? ¿Hay un antídoto? Sí. Pues como diría Antonio Gaudí, hay que retornar al origen, hay que regresar al origen. Estoy seguro que Jean Monnet o Konrad Adenauer o Robert Schuman estarían, ¿no?, revolcándose en su tumba al escuchar un discurso como el de Josep Borrell, ¿no? Entonces hay que rescatar a esta democracia liberal, ¿no? No atacar per se a la extrema derecha, sino tratar de rescatar estos valores europeos que le dieron vida, que le dieron origen, que le dieron identidad y de alguna manera autoridad moral ante el mundo al proyecto comunitario europeo. Esta sería
digamos, la propuesta ante este ascenso preocupante de la extrema derecha en Europa. Gracias, Luis. A ver, ¿retorno al origen o vamos a inventar otra vez el agua tibia y el hilo negro? Porque, a ver, el proceso europeo en sí es una suerte de reinvención. Hubo que, de la destrucción absoluta después de la Segunda Guerra Mundial, hubo que pensar, como se dice ahora, fuera de la caja, e imaginarse un futuro totalmente distinto. ¿Hay algún indicio de que Europa se pueda reinventar en el terreno político y crearse algún tipo de sistema distinto a la democracia liberal, Mario Ojeda? Perdón, sí, ya, gracias. Bien, pues bueno, yo hablaba precisamente de cómo los extremos, las tendencias centrífugas son las que están dinamitando este proceso de integración, porque bueno, pues si Zemmour quiere ser el Putin francés, Mélenchon quiere que Francia abandone la OTAN. Decía yo que me sorprendía, pues porque hay de parte de la izquierda hay una amalgama absurda con la antigua URSS, como si Putin de alguna manera fuese el sucesor. Bueno, pues si hay algo, un capitalismo oligárquico es el de la Rusia de Putin, y en esto pues coinciden tanto izquierda y derecha con su antiyanquismo, que por cierto, recordemos, el antiyanquismo era más bien un coto de la derecha y no de la izquierda, y lo vemos, bueno, hablé de Die Linke, Alternative für Deutschland, del propio Jeremy Corbyn, pues en España misma, pues Vox y Unidas Podemos, que, bueno, coinciden en eso. Yo ya no sé si esos referentes son de utilidad, hablar de izquierdas y derechas, porque parece que se retroalimenta, ¿no? Tiene que ver, pues, con las épocas de incertidumbre, son las en las que emergen estos liderazgos disonantes, pero también vociferantes, que ofrecen salvaciones fáciles, ¿no? Pues gran parte de esta retórica compartida por ambos extremos del espectro reflejan una aversión por lo que se considera el control de las élites liberales sobre los medios, las finanzas y los asuntos exteriores, ¿sí? Algo que, bueno, resuena a esa antigua conspiración judeomasónica bolchevique de Wall Street, por absurdo que eso parezca, pero pues que cunde entre las masas. Y en Europa dichas élites están asociadas con la burocracia de la Unión Europea, con lo que la derecha considera las políticas de inmigración generosas y la tolerancia al Islam, y que por el lado de la izquierda, pues un establishment liberal y cosmopolita que ha abrazado la globalización y el neoliberalismo, ¿sí? Este establishment liberal y cosmopolita, bueno, se evocaron a los padres fundadores. Yo quiero recordar en ese sentido que pues tanto Adenauer como Schuman, como Jean Monnet, los padres fundadores de lo que en la actualidad es la Unión Europea, pues provenían de un consenso entre socialdemócratas y democristianos, ¿sí? Estamos viendo ahora que los centros políticos se están hundiendo por doquier, y lo que estamos viendo pues, son el ascenso de los espectros, de los extremos. Lo que dijo el embajador Aschenstrup, toda esta incertidumbre producto del declive demográfico, de la inmigración, de la pérdida de las identidades nacionales, etcétera. Y bueno, pues en ese sentido, la globalización y el neoliberalismo son elementos que amenazan esas identidades nacionales y que, bueno, se identifican con el experimento supranacional que es la Unión Europea. Sin duda, muchas gracias a todos por este panorama de futuro previsible. Tenemos muchísimas preguntas de nuestro público, muchas gracias. Voy a tratar de hacer combinación de preguntas para tratar de responder el mayor número de ellas. A ver, para el embajador Aschenstrup, ¿tiene solución esta colección de crisis?
muy brevemente, ¿tú qué dirías? ¿Tú por dónde empezarías? Claro que tiene solución. La Unión Europea no se ha paralizado para nada. Ha hecho muchas cosas. Creo que en 2 años ha hecho más que en los últimos 30 años. Así te lo pondría. Es decir, ante la crisis en Ucrania, rápidamente reaccionó, envió armas, no lo había hecho en otras crisis que había habido en otras regiones cercanas a Europa, está enviando municiones, armas antitanques, drones, ¿sí? Acaba de aprobar su brújula estratégica con todos los asegúnes que tiene, pero se está dando un marco de referencia para avanzar en su política de defensa común. En sí, en materia climática, pues Europa ya se puso como meta para el año 2050 descarbonizar por completo su economía, y no solamente su economía, descarbonizar su comercio exterior. Acá están discutiendo en estos meses una serie de directivas para que su comercio exterior no importe carbono. Está el Carbon Border Levy que van a aplicar a todas las importaciones que puedan traer carbono para evitar que se introduzca al mercado europeo. Hay una directiva que se está discutiendo, por ejemplo, para evitar la desforestación importada proveniente de otros países. Macron lo señaló al anunciar la presidencia francesa. Están haciendo muchas cosas y han avanzado. Que falta por hacer más, desde luego. Yo creo que, por ejemplo, tienen que completar su mercado único. No está completo. Hace falta una unión bancaria, por ejemplo. Hace falta un mercado único de capitales. ¿Sí? La zona euro, ¿sí?, tiene una moneda única, pero tiene presupuestos diferentes por cada Estado miembro. No hay un presupuesto único para la zona euro. Claro que son medidas muy difíciles de avanzar, sobre todo cuando para tomar esas decisiones se requiere unanimidad. ¿Sí? Hay una política exterior, una política de defensa y de seguridad común en el nombre, pero en la práctica no sé si realmente exista. Mientras haya unanimidad, va a ser muy difícil avanzar. Entonces van a tener que avanzar por el lado de la mayoría calificada para poder lograr más en su integración. Mira, la Unión Europea es como una bicicleta, hay que seguirle pedaleando, ¿no? En el momento en que la integración europea deje de pedalearle, se va a caer, como se cae uno cuando deja de pedalear una bicicleta. Ese es el ejemplo más claro que ellos han dado y tienen toda la razón. ¿Sí? O como nosotros decimos coloquialmente aquí en México, hay que seguirle dando a la nafre duro para que el fuego no se apague. Y eso es lo que está haciendo la Unión Europea y ha hecho muchas cosas. ¿Sí? En el único aspecto donde yo no veo avances es en el tema demográfico. Bueno, quizás la llegada de ucranianos de manera masiva también va a alterar en algo esto, ¿no? Y esta es una llegada de una población que no le resulta tan problemática como otros flujos de migrantes y de refugiados. Hay dos soluciones. Hay dos soluciones, Erika. Uno, sí, dejar más migración. Que entre la migración. Segundo, que se postergue la jubilación hacia los 70 o 75 años. Pero los europeos no quieren trabajar más allá de 60 o 65 años. Claro. Bien, José Joel, te hacen la pregunta del millón en general. ¿Cómo acaba la guerra de Ucrania? Spoilers, por favor. Muchísimas gracias. Pues miren, en realidad aquí la cuestión es que no se sabe cómo va a acabar. Digo, está viendo ahorita ya las retiradas de las tropas rusas, ¿no?, de esta zona de Jersón, ¿no? Hay una presión internacional muy fuerte, ¿no? Hay una presión internacional muy fuerte para aplicar sanciones a Rusia. No sabemos Rusia qué tanto va a aguantar estas sanciones, ¿no? Pero también la presión de Rusia a través de los energéticos o todo el problema derivado de la crisis alimentaria porque no se permite el paso de granos de Ucrania hacia el mundo, ¿no? También son diferentes, digamos, presiones que lo único que van a ocasionar es que la guerra se prolongue quizás un poco más, pero bueno, con la esperanza de que concluya, ¿no? Y también el tema de la migración es muy importante porque de alguna forma Europa puede canalizar la migración en su favor, ¿no? Utilizando la mano de obra, ¿no? Y bueno, pues veremos cuáles son las decisiones que adopten las instituciones supranacionales al respecto. Así es, no está fácil. Mónica, esto
la invasión rusa de Ucrania es la dosis de realidad que necesitaba Europa para desarrollar capacidades militares suficientes? Definitivamente el estallido de la guerra en Ucrania considero que supone el enésimo recordatorio de que la Unión Europea le corresponde actualizar sus herramientas de política exterior y desempeñar un papel mucho más proactivo, sobre todo en su vecindario, en su zona natural de influencia al interior de todo el continente europeo. Para encontrar ideas que sirvan a estructurar esta acción, considero que es urgente entender cuáles no han funcionado en las últimas décadas. Coincido con el embajador Aschenstrup que la crisis presenta oportunidad de accionar y de realizar muchas cosas que Europa está trabajando en ellas y que ha sido un impulso a la aceleración también de la integración en muchos temas. Aportar seguridad a territorios nacionales es una de las prioridades, uno de los retos que destacaría yo, modernizar las Fuerzas Armadas. Rusia debe dejar de ver a la OTAN como un adversario, cosa difícil, organizar también de una manera muy eficaz y buscar una tremenda eficacia, diría yo, militar mediante disuasión y actuación frente a un Estado amenazado, tratar de lograr una estructura de respuesta a la seguridad mucho más rápida, ordenada y sobre todo que se cambie, sobre todo como comentaba también el embajador Aschenstrup, este sistema de unanimidad por mayoría cualificada, porque si no, no se va a avanzar al respecto. Pero deberíamos pensar que inclusive Europa atraviesa un cansancio estratégico y sobre todo buscar dar seguridad y estabilidad en toda la zona euroatlántica, definitivamente prioritaria para la seguridad global. Así es. Ana Luisa Trujillo, ¿vuelve el Reino Unido a la Unión Europea? Muchas gracias. Creo que no es la perspectiva. Hay más bien no dentro de la Unión Europea, no como un miembro de la Unión Europea. Creo que, por ejemplo, el Consejo Político Europeo, esta iniciativa que lanza Emmanuel Macron hace algunos meses y que tiene su primera reunión el 6 de octubre de este año, pudiera ser un espacio donde Reino Unido podría acercarse a Europa. Creo que una de las grandes posibilidades, uno de los retos que tiene este nuevo gobierno en Reino Unido, pues es acercarse a Europa, ¿no? Limar asperezas con los europeos para tratar de generar esta sinergia que le hace falta a la economía y que le hace falta a Reino Unido para posicionarse otra vez como una potencia. Se ve difícil porque justo hoy decía Sunak que defendía otra vez el Brexit y decía que era una posibilidad muy importante para Reino Unido de diversificar, de poder trabajar con el mundo más allá de lo que pudieran hacer con Europa. Pero no creo que haya posibilidades de regresar a la Unión Europea, no es algo que se haya planteado ni siquiera en el Brexit y no creo que sea positivo tampoco para Europa aceptar nuevamente al Reino Unido. Bueno, creo que esa sería pues, mi comentario al respecto. Ok, quizás quizás no dentro, pero sí en este nuevo espacio que se ha creado. Luis Guacuja nos preguntan, bueno, ¿y esto del ascenso de la extrema derecha europea, cómo afecta su política exterior y sobre todo cómo afecta la relación con América Latina? Bueno, a ver, ya estamos viendo algunas importaciones de estos partidos políticos o expresiones de extrema derecha, lo cual es muy, muy peligroso, ¿no? Lo vemos con un partido como Vox, ¿no? Ha llegado a México, ahora se veían hace un par de días imágenes de un concierto donde había expresiones fascistas, ¿no? Y esto hay que desterrarlo, ¿no? Yo pienso que Europa debe dejar de coquetear y dejar de dejarse secuestrar, sobre todo algunos partidos políticos, por estas ideas de extrema derecha, esta de extrema derecha que es excluyente, fascista, nacionalista, aislacionista, antiderechos, que es la antítesis del proyecto comunitario europeo, ¿no? Evidentemente esta debilidad de Europa, también alguien lo preguntaba, pues ha sido aprovechada por Rusia, por supuesto, ¿no? Entonces, primero Europa tiene que aceptar que tiene un problema en este sentido, trabajar en ello, adaptarse, ¿no? Y reencontrar su curso como un actor global, que esto es importante, porque Europa sigue siendo un referente a nivel internacional. Lo que se reconoce en el mundo de Europa justamente son estos valores de democracia, Estado de Derecho,
cuidado al medio ambiente, y esto es algo que la Unión Europea tiene que asumir con mayor responsabilidad en un contexto donde pues se está recargando hacia la extrema derecha muchas expresiones políticas. Lo vimos también en la reciente elección en Estados Unidos, porque pareciera que es cómodo, pero en sí lleva un riesgo que podría amenazar al proyecto comunitario de muerte, inclusive por las ideas de estos partidos extremistas. Claro que sí. Mario Ojeda, pareciera, durante muchas décadas hemos hablado de que todos los problemas están en la economía, hablabas de la globalización, hablabas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo creo que estamos llegando a la conclusión de que los problemas están en la política. Aprovechemos también tu expertise latinoamericano. ¿Qué puede aprender América Latina de esta colección de crisis europeas? Y cómo damos una solución política a lo que estamos observando. Micro, porfa. Perdón. Quería decir que, bueno, que desde sus orígenes remotos como la comunidad del carbón y del acero hasta nuestros días, la actual Unión Europea se ha debatido pues entre el globalismo, entre la integración y el tribalismo, ¿no? Es decir, el libre tránsito, estos proyectos utópicos del Erasmus, la movilidad estudiantil, etcétera, y bueno, los particularismos, ¿no? Identitarios, la Lega Nord, el separatismos flamenco, valón, catalán, vasco, sardo, bretón, etcétera, 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 bueno, incluso bávaro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué lecciones tenemos que aprender? Bueno, solemos tener una actitud en América Latina que yo diría pues santurrona, de decir, vean a los europeos racistas, como si nosotros fuéramos inmunes a esto. Perdón, yo quiero recordar al respecto que en el norte de Chile hubo pogroms antivenezolanos, bastante furibundos, y no solo en Chile, en Ecuador, donde ha llegado esta diáspora venezolana, que ya ha superado ampliamente a la siria y es la más grande, y que ha llegado a países que, bueno, de nuestra América, de la patria grande, de toda esta retórica latinoamericanista, no han sido recibidos. La xenofobia no es privativa de los europeos. Nosotros nos encanta hablar de la proverbial hospitalidad mexicana, pero pues el maltrato que infligimos a los centroamericanos, pues ahí está, ¿no? No nos destaca precisamente, no nos diferencia en gran medida de lo que está sucediendo en Europa con estos movimientos anti-inmigrantes. Creo que sí, también, reconozcamos que no somos precisamente los más abiertos ni los más tolerantes, tristemente, ¿no? Somos xenófobos, pero también somos misóginos, también somos homófobos. Creo que en eso tampoco tenemos mucho de qué presumir. Así es, al final también son crisis sistémicas, son crisis globales, las estamos viendo hoy en su versión europea, pero están en todas partes, cada una con sus particularidades, pero digamos que lo que estamos viendo en términos de los efectos de la crisis climática, los efectos de la crisis demográfica, lo que se deriva de un conflicto militar como es de la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué pasa cuando una otrora gran potencia experimenta todos estos problemas de repente? Esta pérdida de rumbo en el espectro político global me parece que también es tremendamente preocupante. Y que no hemos encontrado la manera todavía de reconducirnos. Pues yo ahora de nuevo agradezco muchísimo la enorme participación de quienes nos están siguiendo, todas sus preguntas, y les pediría a todos ustedes unas palabras de cierre. Díganme, por favor, con qué quieren que se quede la audiencia y si pueden, una nota sobre ¿y México aquí qué pinta? Porque parece que es una preocupación recurrente de los que nos están viendo. Seguimos el mismo orden, 2 minutos cada uno. Germán Aschenbruch, por favor. Micrófono, por favor.
Perdón. Sí, como decía hace un momento, quizá aunque el escenario parecería dantesco y preocupante por esta multiplicación de crisis, por esta tormenta perfecta que enfrenta Europa, yo creo que hay muchas cosas positivas, ya lo dije. Europa ha avanzado mucho en estos meses como no lo había hecho en los últimos 30 años. Ha tomado muchas medidas para enfrentar cada uno de estos desafíos. El tiempo dirá si esas políticas que tomó van a dar resultado o no. Y en el caso y bueno, y además está avanzando en otras áreas como son el de la ampliación, ¿sí? Por ejemplo, la crisis en Ucrania aceleró la candidatura de Ucrania como para adherirse a la Unión Europea, y el de Moldavia, que pues, nunca se hubiera imaginado muchos que podría suceder, y seguramente los 5 países balcánicos van a avanzar hacia la adhesión. O sea, ha habido muchas trabas, muchos obstáculos, pero con toda esta nueva situación de seguridad en Europa, no dudo que finalmente países como Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Bosnia-Herzegovina puedan ingresar a la Unión Europea en un futuro cercano. Y respecto de México, mira, yo le decía, por ejemplo, a los empresarios portugueses que se quejaban de que los costos de transporte entre Europa y América del Norte se cuadruplicaron y que de plano salieron del mercado, no pueden exportar más sus productos a América del Norte. Y les decía, pues muy fácil, váyanse a México. ¿Han escuchado hablar de nearshoring? Pues el nearshoring está hecho, pero a la perfección para un país con la posición geográfica de la cual goza México. No, es más, si pusiera yo en una escala del 0 al 100, diría que estamos aprovechando el nearshoring en un 40%. Podríamos aprovecharlo más, un 80%, si hiciéramos nuestra tarea. Pero sin hacer gran cosa, nos estamos beneficiando mucho. Yo les decía, vénganse para acá, porque van a tener el ingreso al mercado de América del Norte a unas cuantas horas y no van a pagar 4 o 5 veces más. Un container vale ahora 10, 11 mil dólares, hace un año valía 2,000. ¿Sí? Entonces, muchas de estas situaciones que se están generando a nivel global o a nivel europeo, pues benefician a México. México está en una área de América del Norte que es relativamente pacífica. No vamos a tener una guerra aquí en nuestras fronteras con toda seguridad. ¿Sí? Los europeos tienen una guerra en sus fronteras y hasta se habla de la posibilidad de bomba atómica táctica y no sé cuántas cosas que espantan mucho a los ciudadanos. Nosotros tenemos nuestros propios problemas, pero somos 3 países en América del Norte que tenemos una relación pacífica. Y eso es otra ventaja en esta coyuntura. Muchas gracias, Germán. José Joel. Muchísimas gracias. Y seguiría con el planteamiento del embajador Ashentrop sobre los aspectos positivos. Y uno de ellos, que por cierto es muy digno de aplaudirse, es la asistencia humanitaria que ha brindado la Unión Europea en este contexto de la agresión de Rusia a Ucrania. En primer lugar, se activó por primera vez una directiva de protección temporal, ¿sí?, para permitir a las personas refugiadas disfrutar de derechos como la residencia, el acceso al mercado laboral y a la vivienda, la asistencia médica, la asistencia social y el acceso a la educación de las niñas y los niños. Y también se instó a los gobiernos de los Estados miembros a proteger con carácter prioritario a este grupo poblacional, es decir, a las niñas y a los niños, sobre todo brindándoles asistencia jurídica, educación y servicios sanitarios gratuitos y garantizando que aquellos que no están acompañados, es decir, que viajan solos desde su lugar de origen, se integren plenamente en los sistemas nacionales de protección de la infancia. Y en términos económicos, la Unión Europea ha asignado más de 500 millones de euros en ayuda humanitaria para las personas civiles afectadas por la agresión, lo que incluye 485 millones de euros para Ucrania y también una cantidad mucho menor, pero importante, para Moldavia, ¿no? Y los Estados miembros, por su parte, han destinado a estas acciones más de 900 millones de euros. Y yo quisiera concluir mi intervención con lo siguiente. En 2011, George Soros, en ese entonces haciendo alusión a la crisis de la deuda soberana en los países de la zona euro, lanzó una frase que me gustaría recordar en este contexto y que, por cierto, con esta misma frase terminé mi examen de licenciatura en 2013. Para resolver una crisis en la que lo imposible se ha convertido en posible, es necesario pensar en lo impensable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Joel. Mónica Laborda. Gracias, Erika. Me gustaría cerrar diciendo que la solución a los problemas de seguridad en Europa
considero yo que solo va a ser posible como resultado de la alineación de intereses y la cooperación entre Estados Unidos, Europa y Rusia. No podemos sacar de la ecuación estos actores si queremos encontrar un equilibrio y una estabilidad en términos de seguridad. Si no se encuentra una fórmula cooperativa entre estos tres actores, considero que no habrá de ninguna manera una solución a la necesidad de forjar esta seguridad y estabilidad en el continente europeo. Dejar fuera a Rusia, pienso que es pues un error, ¿no? Dejarla fuera del alcance del debate sobre el futuro de la seguridad europea, ya que por mucho que sea difícil negociar o por mucho que sea difícil crear un entorno de paz en Europa, contando con el entendimiento de Rusia, la paz no se podrá alcanzar de ninguna manera sin contar con este actor. Entonces, definitivamente debe de ser un equilibrio también a nivel sistémico, a nivel multilateral y no solamente al interior de la Unión Europea. Muchas gracias, Mónica. Ana Luisa, ¿vamos a seguir viendo a Reino Unido como parte de Europa? ¿Qué reflexión dejamos aquí? Muchas gracias. Creo que sí, tendríamos que ver a Reino Unido más cerca de Europa. Es un actor importante, pese a ser una isla y que históricamente sabemos, eso les da otra concepción de su posición en el mundo, siguen siendo europeos. Y creo que el reto más importante, como se ha planteado aquí, pues es resolver la crisis en Ucrania y ahí pues Reino Unido tiene una participación importante dentro de este esquema. Y creo también, para cerrar mi comentario, hablaban mucho sobre cuál tiene que ser el lugar de Rusia. Bueno, Rusia tiene que seguir siendo parte del sistema internacional y creo que si pudiera haber una diferenciación entre lo que espera Estados Unidos y lo que espera la Unión Europea una vez que concluya la guerra, no sabemos cuándo ni cómo, es que los europeos van a buscar sentar a Rusia nuevamente. La idea de los europeos es que después de este conflicto Rusia se siente nuevamente en la mesa y que quizás se vuelva a hablar de este espacio euroatlántico, de esta casa común. Y no sabemos si esa misma idea tengan los estadounidenses, ¿no? No sabemos si ellos lo que quieren es ver debilitada a Rusia de manera que ella no pueda ser un interlocutor importante, pero creo que Europa tendría que ir sobre esta idea, sobre regresar a Europa, a Rusia, al diálogo, a este espacio euroatlántico, y por supuesto, pues ahí Reino Unido también tiene una participación importante. Y bueno, creo que pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ana Luisa. Luis, las condiciones, todo lo que está produciendo esta invasión rusa de Ucrania son gloria bendita para la extrema derecha, ¿no? Es decir, una inflación muy alta, llegada de grandes grupos poblacionales, gastos múltiples alejados de esto. ¿Qué va a pasar con la extrema derecha? Bueno, se aprovecha la emotividad, ¿no? Están conectados estos sentimientos de enojo con los sentimientos de miedo también, ¿no? Y estamos en una época de incertidumbre. Y pensando en Europa, pensando en el mundo y pensando en México, hay que aceptar que hace falta un nuevo entendimiento a nivel global. Está habiendo cambios muy importantes, el mapa geopolítico ha cambiado y debemos, ante distintas crisis, no nos queda más que adaptarnos, pero también aprender de las crisis. Ya lo menciona Daniel Innerarity, quienes dan lecciones son los menos proclives a aprender. Y necesitamos aprender. Las crisis dan lecciones y debemos aprender de estas crisis. Finalmente diría que no hay que tenerle miedo a la democracia, porque los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, con la inclusión de más actores, y necesitamos más gente, más países y más sociedad civil en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Luis. Mario, reflexiones finales. Bueno, yo he sido un europeísta, un admirador del proyecto del sueño europeo de la Unión Europea. Me parece que ha sido un referente, que ha sido un paradigma de integración supranacional, de superación de los nacionalismos beligerantes que llevaron a la destrucción de Europa 2 veces, ¿sí? Que es un referente también de
de democracia, de promoción de los derechos humanos, incluso de aquellos que denominamos de tercera generación, ¿no? El derecho de los trabajadores migratorios, el derecho a un medio ambiente saludable, el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, etcétera. Y en ese sentido, bueno, creo que Europa ha sido una vía, una tercera vía crucial, lejos, bueno, pues de lo que fue la confrontación entre las dos grandes superpotencias, ¿sí? Pues fue la vía socialdemócrata, neodemocristiana, que promovió el estado de bienestar, los derechos sociales, los derechos de las mujeres, etcétera. Y bueno, y creo que lo tendría que seguir siendo frente a la deriva, a la autocracia o a los regímenes iliberales, a estos hombres fuertes y providenciales. Y bueno, y pues tendría que, para hacerlo, tendrá que revertir su declive demográfico, que es algo que se ha señalado incluso pues, en una pregunta formulada por parte del público. Ese declive demográfico pues va a tener que revertirse vía la inmigración, es decir, la apertura, pues no va a ser, digo, Europa ha evolucionado y pues ha sido precisamente un país que ha recibido flujos migratorios por los siglos de los siglos. Amén. Esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias. Problema demográfico tienen otros grandes jugadores, también China, solamente que ahí el Partido Comunista actúa como matchmaker, como Celestina, y genera las parejas. Yo no veo a la Comisión Europea en esa labor, pero bueno, algo habrá que hacer en ese sentido. Yo les agradezco mucho a todos su participación, desde luego al público que nos ha seguido en esta conversación. El número de preguntas nos da la señal de que tenemos que seguir conversando sobre estas cosas, que el tiempo nunca alcanza, que hay muchos más ángulos para tocar. Y desde luego, pues estén atentos a otros webinars o transmisiones de eventos híbridos de Comexi, cuya información siempre está en las redes sociales del Consejo. Una última reflexión, me la permito por ser la moderadora de este panel, sobre Europa. Creo que el peor enemigo siempre ha sido el miedo, así que ojalá Europa esta vez no tenga miedo. Creo que han hecho una buena apuesta de futuro, a pesar de la crisis y todas las que hemos mencionado aquí, la demográfica y las otras. Creo que Europa tiene ganas de ver el futuro y que se está preparando para eso. Y en algunos temas, particularmente cambio climático, creo que está dando buen ejemplo al resto que no está haciendo mucho caso. Así que a los que son internacionalistas y les interesan estos temas, vamos a tener que seguir estudiando Europa durante mucho tiempo más. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.